En la mansión envuelta en niebla en Brooklyn, Elizabeth comenzó su rutina matutina. Los viejos pisos de madera crujieron mientras se dirigía primero a las habitaciones de sus hijos. Emma, ahora en plena adolescencia, ya había aprendido a despertarse sola, pero aún parecía esperar el buenos días de su madre, sobresaltándose levemente con el golpeteo en su puerta. Michael, en cambio, todavía necesitaba la ayuda de su mamá. Elizabeth entró a la habitación bañada por una luz tenue y le acarició suavemente la mejilla. Michael soltó un pequeño quejido antes de entreabrir los ojos. Mientras tanto, la criada Marta ya había preparado el desayuno. La mesa estaba puesta con croissants calientitos, huevos revueltos y fruta fresca, mientras el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. James, su esposo, leía el periódico como de costumbre, de vez en cuando sonriendo a Elizabeth y a los niños. «Papá, ¿vendrás a mi recital de piano después de la escuela hoy?», preguntó Emma con esperanza. «Lo siento, cariño, tengo una reunión importante con un cliente hoy, pero mamá lo grabará y prometo verlo esta noche». Emma pareció un poco decepcionada con la respuesta de su padre, pero rápidamente volteó a su madre con una sonrisa radiante. «Entonces, por favor, asegúrate de grabarlo bien». Esa tranquila rutina familiar comenzó a desmoronarse con una llamada telefónica. La llamada desde la casa de su familia trajo la noticia del fallecimiento de su padre, Williams. Un infarto fulminante se lo había llevado. El funeral se llevó a cabo con solemnidad, pero con una calidez que reflejaba el carácter de su padre. La gran cantidad de asistentes daba testimonio de su reputación, no solo como un ejecutivo de alto nivel en la industria farmacéutica, sino también como un hombre generoso y filántropo. Elizabeth compartió recuerdos con los presentes, recordando las veces que visitó orfanatos con su padre cuando era niña. Él siempre decía que la riqueza existía para devolverse a la sociedad. Sin embargo, después del funeral, el ambiente a su alrededor empezó a cambiar sutilmente. Cuando surgió el tema de la herencia, la actitud de su esposo también cambió, aunque parecía más atento que antes. Había algo en su mirada que le resultaba calculador. Lo que más inquietaba a Elizabeth era el repentino cambio de comportamiento de su suegra, Marta. Antes, la mujer solo la visitaba un par de veces al año, pero ahora aparecía 2 o 3 veces por semana, diciendo que era por preocupación. Sin embargo, Elizabeth no podía deshacerse de la sensación de que había algo más detrás de esas visitas. Le preocupaba, sobre todo, la insistencia con la que su suegra sacaba a relucir temas financieros. Justo antes del Día de Acción de Gracias, Marta llamó con una invitación. «Elizabeth, por favor, celebren el Día de Acción de Gracias en nuestra casa este año. Eso es lo que hacen las familias, ¿no?». A pesar del tono aparentemente amable, un presentimiento inquietante se instaló en el corazón de Elizabeth. Aún así, su propia voz sonó sorprendentemente tranquila cuando respondió. «Gracias, aprecio la invitación». Esa noche, después de acostar a los niños, Elizabeth se quedó mirando la luna llena desde la ventana del estudio, recordando su última conversación con su padre. «Elizabeth, tienes la fortaleza para tomar siempre las decisiones correctas, creo en eso». Esas palabras resonaban ahora en su mente como una advertencia. Al anochecer del Día de Acción de Gracias, Elizabeth se detuvo un momento frente a la puerta principal de la casa de su suegra, la imponente mansión de estilo georgiano, construida en la década de 1920, mantenía su presencia majestuosa, pero ese día, las paredes de ladrillo rojo, iluminadas por el dorado atardecer, parecían emitir una advertencia silenciosa. Los crisantemos en el jardín delantero, normalmente bien cuidados, proyectaban sombras inquietantes. «Mamá, entremos», dijo Michael, jalándola de la manga. A su lado, Emma, con su habitual expresión de adolescente, miraba a su madre de vez en cuando con cierta preocupación. Elizabeth respiró hondo y extendió la mano hacia la pesada puerta de madera. En cuanto se abrió, Marta los recibió con una amplia sonrisa. Llevaba un elegante vestido Chanel largo y un collar de perlas que brillaba en su cuello. A su lado estaba James, con una corbata perfectamente anudada y una sonrisa más formal de lo habitual. «Elizabeth, qué alegría que hayas venido, y los niños también», dijo Marta. Su voz carecía de la calidez habitual, más que acogedora. Sonaba extrañamente amable, casi forzada. Su perfume, más intenso de lo normal, llenaba el aire con una dulzura penetrante. Al entrar al gran salón, Elizabeth notó que varios invitados ya habían llegado. Sin embargo, su atención se desvió hacia un hombre alto de mediana edad, vestido con un traje gris de Brooks Brothers y con una mirada aguda y penetrante. Fue presentado como Richard Stern, el abogado. Había algo en el que no encajaba con el ambiente de la reunión. «He oído mucho sobre usted»,
Señora Walker, dijo Stern, estrechándole la mano con un agarre ligeramente demasiado firme y prolongado. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda con la frialdad que transmitía su contacto. Después de una breve socialización en la sala de recepción, la reunión se trasladó al comedor. Mientras caminaba por el pasillo, Elizabeth sintió como si los ojos de los retratos que colgaban en la pared la siguieran. Los rostros de aristócratas de Nueva Inglaterra del siglo XVIII parecían observar en silencio los acontecimientos de esa noche. La mesa del comedor, digna de una celebración lujosa, estaba preparada para la cena de acción de gracias. El pavo estaba perfectamente asado, y el rojo vibrante de la salsa de arándanos despertaba el apetito. La cazuela de camote despedía un cálido aroma a canela, mientras que el pay de nuez había alcanzado un dorado perfecto en el horno, su fragancia dulce llenando la habitación. En el centro de la mesa, un jarrón Tiffany con rosas blancas añadía un toque de elegancia, mientras la luz del candelabro de cristal se reflejaba con destellos sobre los cubiertos de plata. Elizabeth, prueba este vino, exclamó Marta con entusiasmo. Lo elegí especialmente para ti, es un Opus One 2015. El líquido rojo intenso fue servido en una copa de cristal Baccarat. Elizabeth la tomó con cortesía, pero en cuanto inclinó el vaso, la luz reflejada en el vino proyectó un brillo extraño en los ojos de su suegra. Gracias, madre, respondió, antes de dar un sorbo. El aroma era exquisito, notas de grosella negra y mora, con un toque sutil de vainilla. El primer trago resultó delicioso, pero casi de inmediato sintió algo extraño. Primero, un leve entumecimiento en la punta de los dedos, luego, una súbita sensación de calor, como si la temperatura en la habitación hubiera subido de golpe. Su visión comenzó a nublarse poco a poco, y la luz del candelabro adquirió un efecto distorsionado, como si mirara a través de un caleidoscopio. Intentó soltar la copa, pero sus manos no respondieron. Elizabeth, ¿estás bien? La voz de su esposo le pareció lejana, como si viniera de otro lugar. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon y tropezó. El costoso jarrón chino sobre la mesa se multiplicó ante sus ojos, como si lo viera en doble. Dios mío, ¿te sientes mal? La voz de Marta sonaba preocupada, pero había algo artificial en su tono. En la periferia de su visión, Elizabeth distinguió vagamente a Richard Stern sacando unos documentos de su maletín de cuero. Escuchó las voces de sus hijos llamándola. Mamá. Pero Emma y Michael fueron rápidamente apartados de la escena. Está bien, su mamá solo está cansada. Vamos a ver el especial de Acción de Gracias, les dijo Marta con un tono tranquilizador, como si estuviera leyendo un guión. Las voces comenzaron a sonar lejanas, como un eco en una cueva profunda. Justo antes de perder la conciencia, Elizabeth escuchó fragmentos de una conversación. Las voces se entremezclaban, superponiéndose unas con otras, filtrándose en su mente nublada. ¿Cómo está funcionando la droga? Tal como se planeó, estará completamente inconsciente en unos minutos. ¿Están listos los documentos? Todo está preparado, incluidos los papeles de renuncia a la herencia. Rápido, mientras sigue inconsciente, consigue su firma. Solo mueve su dedo, yo guiaré su mano. Lo último que escuchó fue la risa fría de su suegra. Luego, todo se oscureció. La llama de la vela sobre la mesa parpadeó y se apagó, al igual que la conciencia de Elizabeth. Cuando comenzó a despertar, lo primero que notó fue un fuerte olor a antiséptico. Su audición regresó poco a poco, captando el pitido rítmico de un monitor de ECG y el goteo pausado de un suero, como el tic-tac de un reloj marcando el tiempo. Elizabeth abrió lentamente los ojos. Un techo blanco. Una habitación de hospital desconocida. El ambiente estéril y frío característico del Brigham and Women's Hospital. Afuera de la ventana, la noche ya había caído. No se veía una sola estrella en el cielo de noviembre en Boston. Ah, ya despertaste. Junto a la cama estaba James, su esposo. Llevaba la misma sonrisa amable de siempre, pero sus ojos no sonreían. En su mirada se escondía un brillo gélido que Elizabeth nunca antes había visto. Y junto a él, otra figura conocida. Richard Stern. El abogado sostenía en su mano lo que parecía ser una costosa pluma estilográfica. Sobre la mesa de la habitación había un documento. Elizabeth enfocó la vista. Era un formulario de consentimiento para renunciar a sus derechos de herencia. Y ahí estaba su firma. Su firma, perfecta, nítida. Pero ella nunca lo había firmado. ¿Mi firma?, preguntó en voz alta, su garganta áspera. James respondió con frialdad. Sí, ahí está, la firmaste tú misma, tenemos testigos.
El tono calculador en su voz ya ni siquiera intentaba disfrazarse. En ese momento, las últimas palabras de su padre regresaron a su mente. Elizabeth, tienes la fuerza para tomar siempre las decisiones correctas. Yo creo en ti. Sí. Esto apenas comenzaba. Elizabeth cerró los ojos un instante, preparándose para la lucha que tenía por delante, por el bien de sus hijos, por la memoria de su padre. No podía permitir esta injusticia. En su interior, una llama de ira comenzó a arder, silenciosa, pero imparable. Sus pasos aún eran inestables mientras caminaba por el pasillo del hospital. Habían pasado 24 horas desde aquella noche, y por fin su médico le había dado permiso para salir de la habitación. A su lado, una enfermera vestida de blanco caminaba con tranquilidad. Señora Walker, ¿está segura de que se siente bien?, preguntó con preocupación. Elizabeth miró la etiqueta en su uniforme, Christine Chen. Era la misma enfermera que había estado con ella desde su ingreso de emergencia la noche anterior. Sí, estoy bien, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de continuar, pero, me gustaría preguntarle sobre lo que pasó anoche. Las dos entraron a la cafetería frente al patio del hospital. A través de los ventanales, podían ver los arces teñidos de los tonos cálidos del otoño. El cielo de finales de noviembre en Boston estaba cubierto de nubes gruesas, presagiando una inminente tormenta. ¿Podría contarme con detalle lo que pasó cuando me trajeron anoche?, preguntó Elizabeth. Christine miró alrededor con cautela antes de responder. Para ser honesta, hay algo que me ha estado inquietando desde su ingreso. Su esposo dijo que fue un ataque provocado por una condición crónica, pero no hay ningún registro de eso en su historial médico. Bajó la voz y continuó en un tono más grave. Y hay algo preocupante en los resultados de su análisis de sangre. Antes de que pudiera decir más, una voz aguda rompió el momento. Elizabeth, así que aquí es donde te escondías. Ahí estaba Marta. Vestía un llamativo traje de Chanel y, como siempre, irradiaba confianza. A su lado, un hombre con aspecto serio, posiblemente un administrador del hospital, la acompañaba. Doctor Harrison, ¿podría acelerar el proceso de alta de esta paciente? Tenemos asuntos familiares que discutir, dijo Marta con su tono dominante de siempre. Pero algo había cambiado en Elizabeth en las últimas 24 horas. Se enderezó en su asiento y fijó la mirada en su suegra. Madre, me quedo aquí. Puso firmeza en su voz. Y esto podría ser un asunto para la policía. Por un instante, la expresión de Marta se congeló, pero rápidamente se recuperó, forzando una sonrisa. Querida, ¿qué estás diciendo? Lo de anoche fue solo una reacción alérgica. Simplemente no toleraste los sulfitos del vino. Antes de que Elizabeth pudiera responder, una nueva presencia apareció en la entrada de la cafetería. Una mujer de unos 50 años, de porte distinguido y caminar seguro, se dirigió directamente hacia Elizabeth. Señora Walker, soy Sarah Cohen. Le entregó una tarjeta de presentación. Recibí una llamada de Judith Green, miembro de la Junta de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Derecho de Harvard. Me gustaría hablar con usted sobre su caso. Marta intentó interrumpir. Discúlpeme, pero... Sarah ni siquiera se inmutó. Señora Walker, dijo, mirándola directamente, también me gustaría hablar con usted, en particular, sobre su relación con el abogado Stern. En el laboratorio del Brigham and Women's Hospital, Elizabeth observaba con atención los resultados detallados de su análisis de sangre. La doctora Emily Rodríguez hablaba en un tono profesional, explicando la información de forma clara. La sustancia detectada en su sangre es un tipo de benzodiazepina. Específicamente, bajó la voz y la miró con seriedad, es un compuesto conocido como droga de violación en citas. Sarah Cohen tomó notas rápidamente. La dosis que le administraron era más del doble de la cantidad normal, continuó la doctora, lo suficiente para dejar completamente inconsciente a cualquier persona. En el pasillo, el detective Mike Donovan tomaba declaración a la enfermera Christine. Fragmentos de conversación llegaban a Elizabeth. Sears sobre las. Durante su ingreso de emergencia, hubo algo que me pareció extraño, dijo Christine. Su esposo estaba anormalmente tranquilo, como si ya lo hubiera estado esperando. Sarah sacó nuevos documentos de su portafolio y los deslizó sobre la mesa. Elizabeth, también hay algo preocupante sobre tu padre. El certificado de defunción de William Carter, aunque está registrado como un infarto, en realidad. Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Emma y Michael entraron corriendo, seguidos por Rachel Morrison, la amiga de la infancia de Elizabeth y maestra de los niños. Mamá,
Michael se aferró a Elizabeth, sollozando. Emma, en cambio, se quedó de pie a una pequeña distancia. No lloraba, pero su mirada reflejaba preocupación. Traer a los niños fue mi decisión, explicó Rachel. Emma escuchó algo, y creo que necesita saberlo. Emma apretó los labios antes de hablar. Su voz temblaba. Ayer, mientras veía la tele en la otra habitación, escuché a la abuela hablando con alguien. Dijo que todos los bienes serían de ellos. Sara tomó nota cuidadosamente. Emma, eres muy valiente. ¿Estarías dispuesta a testificar en la corte? La niña volteó a ver a su madre. Elizabeth asintió en silencio. En una sala de conferencias del último piso del Brigham and Women's Hospital, con una vista panorámica de Boston, Elizabeth se reunió con Sarah Cohen, la doctora Rodríguez y el detective Donovan. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa. Organicemos la evidencia que tenemos hasta ahora, comenzó Sarah. Primero, los resultados del análisis de sangre. La doctora Rodríguez deslizó los documentos. Se detectaron niveles peligrosos de benzodiazepinas. Esto fue claramente intencional. Luego, el testimonio del personal del hospital, continuó el detective Donovan, sacando más documentos. El comportamiento inusual de su esposo durante el traslado. Puso otra hoja sobre la mesa. Y registros que muestran que el abogado Stern avisó a recepción que tenía una cita aquí, antes de que usted llegara. Sarah frunció el ceño. Así que todo esto estaba planeado. Elizabeth tragó saliva antes de preguntar. ¿Y sobre la muerte de mi padre? Sarah la miró con seriedad y eligió sus palabras con cuidado. Necesitamos una nueva investigación. Aunque el informe oficial dice que fue un infarto repentino, hay evidencia que sugiere que la misma droga pudo haber sido utilizada en ese momento. El celular de Elizabeth vibró. Número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. Una voz masculina, casi en un susurro, habló del otro lado. Señora Walker, trabajé en la oficina del abogado Stern. Tengo evidencia importante, registros de los tratos con su suegra. Esa noche, Elizabeth dejó a los niños al cuidado de Martha Johnson, la ama de llaves de la familia. Martha había servido a los Carter durante 42 años. Para Elizabeth, era como una segunda madre. La anciana la recibió con una mirada cargada de significado. Tu padre, creo que él sabía que un día como este llegaría. Se dirigió a un viejo gabinete, sacó una pequeña caja fuerte y extrajo un sobre amarillento. Antes de que tu padre muriera, me confió esto. Me dijo, dáselo a Elizabeth, cuando realmente lo necesite. Dentro del sobre había una memoria USB y varias notas escritas a mano, con la meticulosa caligrafía de William Carter. Eran detalles. Los documentos detallaban ciertas transacciones, pruebas de un plan de desvío de bienes que había sido orquestado durante 5 años por Martha Walker y el abogado Stern. Y este era el último regalo de su padre. Elizabeth, en silencio pero con firmeza, se preparó para la batalla legal que estaba por venir. El Palacio de Justicia del Condado de Norick estaba empapado por la fría lluvia de diciembre cuando Elizabeth subió los imponentes escalones de piedra junto a Sarah Cohen. Mientras lo hacía, reflexionó sobre las últimas 3 semanas. La memoria USB que le había dejado su padre contenía 5 años de copias de seguridad de correos electrónicos entre Martha Walker y el abogado Stern. Ahí estaban las pruebas de un plan a largo plazo para apoderarse de los bienes de William Carter. Hasta el final, su padre había intentado protegerla. Justo antes de que se abrieran las puertas de la sala del tribunal, Elizabeth volteó la mirada hacia Emma y Michael, sentados en las últimas filas. A su lado, fiel como siempre, estaba Martha Johnson. Emma le dio un leve asentimiento. No había más dudas. El sonido de la voz del oficial de la corte resonó en la sala. La jueza Margaret O'Connell entró. Era una veterana con más de 30 años de experiencia en casos de derecho familiar en Massachusetts. Damos inicio a la audiencia en el caso de Elizabeth Carter Walker contra James Walker y Martha Walker. El primer testigo llamado fue la doctora Emily Rodríguez, quien comenzó a dar su testimonio sobre los resultados del análisis de sangre. La sustancia encontrada en la sangre de la víctima es flatraofam, comúnmente conocida como droga para violación en citas. La dosis era 5 veces la cantidad normal, claramente suficiente para dejar a alguien completamente inconsciente. El abogado Stern se puso de pie para el contrainterrogatorio. ¿No podrían estos síntomas confundirse con una simple reacción alérgica al vino? La doctora Rodríguez respondió con firmeza. No, con solo revisar los niveles de histamina en la sangre queda claro que no se trataba de una reacción alérgica.
El siguiente testigo fue la enfermera Christine Chen. Relató en detalle las circunstancias de la admisión de emergencia esa noche. Lo que más me llamó la atención fue la actitud del señor Walker. Normalmente, cuando un ser querido es ingresado de emergencia, los familiares están angustiados. Sin embargo, el señor Walker estaba extrañamente tranquilo y dijo, es un ataque de la condición crónica de mi esposa, como si estuviera leyendo un guión. El abogado Stern intervino de nuevo. ¿No cree que solo intentaba mantener la calma como esposo? Christine no titubeó. Llevo 15 años trabajando en la sala de emergencias. Su comportamiento fue claramente antinatural. Después del receso del almuerzo, Thomas Reynolds, el secretario de Stern, subió al estrado con las manos temblorosas y presentó un documento. Este es un contrato entre la señora Martha Walker y el señor Stern. En él, se le promete un pago de $500,000, más un 10% adicional de los bienes de la familia Carter como tarifa de éxito. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El rostro del abogado Stern se endureció por primera vez. Sarah Cohen se puso de pie y presentó nueva evidencia. Señoría, presento ante la corte los resultados de un nuevo examen a las muestras de tejido de William Carter. La sustancia detectada es la misma droga que se le administró a Elizabeth Walker. En ese momento, Martha Walker se puso de pie abruptamente. Sin embargo, a su lado, James mantuvo su expresión fría e impenetrable. Finalmente, se llamó al estrado al último testigo, Emma. La niña de 13 años subió con evidente nerviosismo. Sarah Cohen la miró con suavidad. Emma, ¿podrías contarnos? Emma, ¿puedes contarnos sobre la conversación que escuchaste la noche de Acción de Gracias? Emma respiró hondo y comenzó a hablar lentamente. Michael y yo estábamos viendo la tele en otra habitación, pero tuve que ir al baño. Cuando pasé por el pasillo, escuché a la abuela hablando con alguien por teléfono. Sarah Cohen se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué fue exactamente lo que escuchaste? Dijo, todo va según lo planeado. La droga debería funcionar sin problema. Todos los bienes serán nuestros. Emma hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Y también dijo, eliminaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Mientras Emma hablaba, el color desapareció del rostro de Martha. James, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente se puso de pie. Su señoría, su voz resonó en la sala del tribunal. Tengo una declaración que hacer. La jueza O'Connell levantó la barbilla. Adelante. James respiró hondo antes de hablar. Confieso todos los cargos. Y quiero testificar sobre el alcance total del plan orquestado por mi madre, Martha Walker, y el abogado Richard Stern. La sala explotó en murmullos. Martha se puso de pie de golpe y le gritó. James, ¿qué demonios estás diciendo? Madre, basta. Su voz sonaba cansada. Ya no puedo seguir mintiendo, no frente a mis hijos. La jueza O'Connell fijó la mirada en él. ¿Entiendes que tu testimonio será tratado como el de un cómplice? James asintió con firmeza. Sí, estoy preparado para eso. En su testimonio posterior, James reveló todo, su deuda impagable, el plan de Martha y la verdad sobre la muerte de William Carter. Elizabeth lo escuchó en silencio. 13 años de matrimonio. 2 hijos. ¿Había significado algo, o todo había sido parte de las ambiciones de su suegra? Afuera, la lluvia había cesado y los rayos del sol invernal entraban por las ventanas de la sala del tribunal. Finalmente, la jueza O'Connell pronunció su veredicto. Este tribunal condena a la acusada Martha Walker a 15 años de prisión por intento de homicidio, intento de fraude y falsificación de documentos. Se hizo un silencio absoluto en la sala. El acusado James Walker es condenado a 4 años de prisión, tomando en cuenta su testimonio voluntario. James bajó la cabeza, sin decir nada. El acusado Richard Stern es condenado a 2 años de prisión por conspiración e inhabilitación permanente. El sonido del mazo de la jueza marcó el final del juicio. Elizabeth caminó hacia sus hijos. Emma y Michael corrieron a sus brazos. «Mamá, ¿ya terminó?», preguntó Michael con los ojos llenos de ansiedad. Elizabeth los abrazó con fuerza. Sí, ya se acabó. Ahora comenzaban una nueva vida. A través de la ventana, una paloma alzó el vuelo, como si celebrara el triunfo de la justicia. Al salir del juzgado, Sarah Cohen se acercó a Elizabeth. «Hay algo en lo que he estado pensando». Bajó la voz. «Tu padre pudo haber previsto todo esto». Sacó la memoria USB y le mostró algo en la pantalla.
Todavía hay una carpeta sin abrir. El título decía: La nueva vida de Elizabeth. Elizabeth asintió en silencio. 3 meses después del veredicto, había comenzado una nueva vida junto a sus hijos. La mansión con vista al río Charles era un regalo que su padre había comprado en secreto y que estaba registrada en la carpeta titulada La nueva vida de Elizabeth. «Mamá, mira, los tulipanes están floreciendo en el jardín», exclamó Michael con emoción. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana. Afuera, los tulipanes de colores se mecían con la brisa primaveral. Recordó las palabras de su padre. Las flores siempre florecen en primavera, sin importar qué tan duro haya sido el invierno. La vida es igual. Unos golpes en la puerta del estudio la sacaron de sus pensamientos. Emma asomó la cabeza. «Mamá, los medios están pidiendo entrevistas otra vez». El caso había conmocionado a todo el país. Titulares como Guerra familiar sacude Boston. La alta sociedad y el complot de envenenamiento por herencia habían dominado las noticias. Pero para Elizabeth, lo más importante era que su historia había inspirado a otras personas que habían sufrido abusos similares a alzar la voz. «Rechazaremos todas las entrevistas», respondió con voz firme, excepto las de organizaciones de apoyo. Había decidido continuar el legado de su padre creando el Fondo de Protección Familiar Carter, una organización que ayudaba a personas que enfrentaban problemas financieros, conflictos familiares y disputas por herencias. Esa tarde, Sarah Cohen la visitó. Se había convertido no solo en su abogada, sino en una amiga cercana. «Hemos recibido reportes de la prisión», dijo Sarah mientras sacaba unos documentos con actualizaciones sobre los 3 convictos. Martha Walker cumplía su condena de 15 años. La ex socialité ahora pasaba sus días sola en una celda, sin visitas. Toda su arrogancia se había desmoronado. James, por otro lado, estaba participando en programas de rehabilitación y era considerado un prisionero modelo. Sus cartas para los niños siempre estaban llenas de palabras de arrepentimiento. Elizabeth aún no estaba segura de si debía dárselas a Emma y Michael. El abogado Stern, además de su sentencia de 2 años, había sido condenado a pagar una compensación millonaria. También fue inhabilitado de por vida y expulsado de la comunidad legal. Sarah respiró hondo antes de continuar. James pidió ver a los niños. Elizabeth miró por la ventana antes de responder lentamente. «Respetaré la decisión de los niños. Emma y Michael ya tienen edad suficiente para decidir por sí mismos». De hecho, sus hijos habían demostrado una increíble fortaleza. Emma había conseguido el papel principal en la obra de teatro de la escuela, y Michael había sido elegido capitán del equipo de béisbol. La vida, después de tanto caos, finalmente seguía su curso. Las heridas estaban sanando poco a poco. Esa noche, Rachel Morrison pasó a recoger a los niños. Había sido un apoyo inquebrantable para Elizabeth desde el principio. «Estoy pensando en llevar a los niños a montar a caballo este fin de semana. ¿Qué tal si hacemos un picnic todos juntos?» «Me parece una idea maravillosa», sonrió Elizabeth. Esa noche, después de acostar a los niños, Elizabeth abrió la última carpeta que su padre le había dejado. Dentro encontró una carta y un plan de negocios detallado. «Para mi amada hija. Cuando leas esta carta, ya habrás superado grandes pruebas. La riqueza que te dejé no es una maldición, sino una herramienta para ayudar a más personas. Siempre he creído en tu fortaleza y ahora es momento de usarla para el bien de la sociedad. El plan de negocios que adjunto es un sueño que he alimentado durante años. Transformar la compañía farmacéutica en una empresa más enfocada en las personas. Eres la única que puede hacer este sueño realidad. Con amor. Papá». Elizabeth se secó las lágrimas en silencio. La luna llena brillaba a través de la ventana del estudio, la misma luna que su padre había visto en sus últimos momentos. A la mañana siguiente, se despertó temprano. El sol matutino reflejándose en el río Charles marcaba el inicio de un nuevo día. Despertó a los niños y comenzó a preparar el desayuno como de costumbre. «Mamá, ¿puedo invitar a unos amigos después de la escuela?», preguntó Emma. Por supuesto. La vida poco a poco volvía a la normalidad, pero no era la misma rutina de antes. Ahora, cada día era parte de una nueva etapa, una en la que estaban más unidos que nunca. En la entrada, el periódico del día tenía un titular en primera plana. «El Fondo de Protección Familiar Carter implementa un programa de apoyo del 100%. Elizabeth estaba cumpliendo con la voluntad de su padre y, al mismo tiempo, transformando su propia historia en un legado para los demás.